Hola Altubers, vamos a seguir con nuestra línea dedicada a la generación de la televisión, aquella que a mitad de los años 50 empezó a dar señales de vida en el cine, pero que ya llevaba una enorme experiencia a la espalda desde unos años antes, haciendo dramáticos en directo en televisión. Es decir, casi podríamos decir la prueba suprema de un director para manejar un montón de elementos y hacerlo totalmente en directo. Así que con ese bagaje, esta gente se lanzó a la aventura de hacer películas y no solo sabía manejarlas técnicamente de manera perfecta, sino que, dadas las circunstancias de la época, todos ellos acabaron implicándose en asuntos políticos, en asuntos sociales, en las características de la vida por aquel entonces, que era verdaderamente convulsa, y dio como resultado una de las generaciones más importantes de la historia del cine. Hoy vamos a hablar de Arthur Penn, que es seguramente el más político de los miembros de esta generación. El hombre que más se implicó en demostrar que la situación en Estados Unidos, la situación social y política, no era tan esplendorosa como las fuentes oficiales decían, y que estuvo mirando en la trastienda de esa sociedad para mostrarla al mundo. Este hombre nació en el año 12 en Pensilvania y fue abandonado por su padre, dejó a su madre y a él cuando tenía 3 años. La madre era una aficionada al teatro, le fue colocando en lugares donde él podía hacer cosas, pues fue iluminador en un teatro aficionado, estas cosas que siempre acompañan a los estadounidenses y nos hacen pensar que cualquiera, absolutamente cualquiera, puede llegar a lo más alto a partir de unas circunstancias negativas bastante agudas. En cualquier caso, lo que hay que decir es que nuestro héroe Arthur Penn acabó en la Segunda Guerra Mundial, como le correspondía por la edad, y allí conoció a un tipo que fue fundamental en su trayectoria posterior, que se llamó Barry Coe, y que acabó siendo director artístico de televisión y fue el que le llamó para que empezara a trabajar justamente en programas televisivos. Comenzó en el año 53, es decir, ya tenía 31 años cuando empezó a hacer este tipo de cosas, algo que ya no ocurre. Generalmente la gente llega a estos puestos mucho más joven, también los protagonistas, y empezó haciendo pues los dramáticos habituales en series que eran muy conocidas, muy consumidas en su momento, y además todas ellas patrocinadas por diferente gente. Por ejemplo, él empezó en el año 53 en The Gulf Playhouse, una serie de la que hizo 7 episodios absolutamente diferentes. Allí no había esas dependencias del capítulo anterior, sino que eran historias muy diferentes. Después también trabajó en una serie que se llamaba Justice en el año 54, una que se llamaba simplemente Goodyear, de los famosos neumáticos, Goodyear Television Playhouse, y también en otras que tenían denominaciones como por ejemplo Philco Televisión. Allí se encontró con un montón de sus compañeros que más tarde pasarían al cine, como Franklin Schaffner o por ejemplo Sidney Lumet, del que fue también muy amigo, y conoció a algunos actores y actrices que le ayudarían más tarde en su trayectoria, como por ejemplo Paul Newman, en menor medida Steve McQueen. Es decir, que eran unos tiempos en que las estrellas, que todavía no lo eran tanto, trabajaban regularmente en televisión. Y así llegamos al año 58, que es cuando hace su primera película. Su primera película se titula El zurdo y no es otra cosa que la historia de Billy el Niño, algo que ya se había contado en el cine en repetidas ocasiones. ¿Qué es lo que lleva a Arthur Penn a rodar una película sobre un hecho tan conocido como es la trayectoria de Billy el Niño? Muy breve en el tiempo, murió con 19 años después de haber matado a más de 20 hombres y después de haber tenido una historia verdaderamente turbulenta. Pues simplemente que él quería cambiar la orientación del análisis. No se hacía desde el poder, que ve una incomodidad en el caso de Billy el Niño, alguien que se le despiste, sino que quería trazar la historia desde el mismo personaje, porque le parecía que tenía que decir que el asunto de Billy el Niño, el asunto de la guerra del condado de Lincoln y todo lo que conllevó esto, era un producto de la sociedad de su época. Billy el Niño seguramente no hubiera sido lo que fue de no haber participado en su vida una serie de fuerzas muy superiores a él contra las que él se rebelaba. Y ese personaje rebelde
es el que, sin alterar la esencia de los hechos, es decir, Pat Garrett mató a Billy el niño, etcétera, etcétera, lo que pretendía contar. Es una película muy humilde, en blanco y negro, protagonizada por Paul Newman, que todavía no había aprendido a controlar su histrionismo. Es una película muy tensa, muy nerviosa, un poco atacante en ocasiones, con un Paul Newman, ya digo, que se salió un poco de la ortodoxia interpretativa. Pero todavía estaba en sus comienzos y ya era, sin embargo, lo suficientemente conocido como para impulsar esta película. La verdad es que el film no tuvo demasiada repercusión, funcionó mucho mejor en Europa que en Estados Unidos, así que nuestro hombre volvió de nuevo a la televisión y volvió de nuevo al teatro donde había estado trabajando. Y ahí hace una obra cuyo título original era El milagro del trabajo y que nosotros conocemos como El milagro de Anna Sullivan. La dirigió en teatro, la dirigió para televisión y lo lógico es que la dirigiera para el cine, y efectivamente es lo que hizo. 4 años después del Zurdo consiguió levantar El milagro de Anna Sullivan, que fue en su momento un auténtico acontecimiento. Está basada en la historia real de Helen Keller, una niña que nació sorda, ciega y muda. Y Anna Sullivan es la persona que tiene que educarla. Tiene que enfrentarse primero con una personalidad absolutamente histérica y pasada de vueltas, que no entiende lo que le ocurre, que no sabe por qué está condenada a esa situación física deplorable y que poco a poco va consiguiendo convencer por parte de la educadora, va consiguiendo dar a la alumna unas condiciones para que aprenda. De hecho, Helen Keller después fue una luchadora por los derechos humanos, alguien verdaderamente reconocido. La película tuvo un montón de nominaciones al Oscar, tuvo Oscar para sus 2 protagonistas, que eran Patty Duke, que había interpretado ya la obra en teatro, y Anne Bancroft, que interpreta a la educadora, que también había pasado por el teatro. En consecuencia, se conocían todos muy bien, así que, bueno, pues la cosa funcionó perfectamente. La película tiene un tono como la obra y la obra teatral y la película también de televisión, un tono excesivamente moralista, un tono muy cargado de religiosidad, porque es un ambiente en el que se desarrolla pues muy propio de finales del siglo XIX, y la verdad es que tiene un tonillo un poco irritante en ocasiones, pero bueno, la película fue un éxito y eso le faculta a Arthur Penn para hacer absolutamente lo que le dé la gana. Y lo primero que le da la gana es hacer una película experimental, por llamarla de alguna manera, con Warren Beatty de protagonista y titulada Mickey One. Mickey One es el título original, entre nosotros fue conocido como Acosado. Lo que pretendía hacer en esta película Arthur Penn es una revisión del proceso, es decir, un personaje que no sabe muy bien por qué es perseguido ni por quién es perseguido, vaga por la ciudad y va encontrándose con diferentes circunstancias y diferentes personajes. La película es un poco confusa, es justo reconocerlo, es también una película barata, también en blanco y negro, no había pasado al color todavía, el bueno de Arthur Penn, pero lo cierto es que la película fue muy apreciada en Europa y nada en Estados Unidos, como corresponde. También le habían ofrecido hacer El tren, la película producida y protagonizada por Burt Lancaster, pero este no estaba de acuerdo con los planteamientos que tenía Arthur Penn para la película, así que le despidió y llamó a John Frankenheimer, otro de la generación de la televisión, para que la terminara, porque él ya le conocía, Burt Lancaster conocía a Frankenheimer porque había trabajado anteriormente con él, por ejemplo, en El hombre de Alcatraz, que tanta fama le dio. Bueno, todo es blanco y negro hasta que llegamos al 66, cuando Arthur Penn se encuentra con una película que es un auténtico regalo, que se titula The Chase y que entre nosotros es conocida como La jauría humana, una película con guión de nada menos que Lillian Hellman, la gran escritora luchadora por los derechos civiles, y que cuenta una historia impresionante de un fugitivo que se escapa de la cárcel y que vuelve al pueblo donde viven sus padres, y entonces en ese pueblo todo el mundo se vuelve loco y acaban montando una fiesta de fin de semana verdaderamente sangrienta, enloquecida, violenta, muy impactante, y además con Marlon Brando de protagonista.
Seguramente La jauría humana es la única película buena que hace Marlon Brando en la década de los 60, pero hay que reconocer que su presencia imponía en esta película, que por otra parte tenía un reparto impresionante. Jane Fonda, Robert Redford, que es el fugitivo, Ege Marshall, James Fox, Janice Rule, Martha Hayer, Robert Duvall en una de sus primeras interpretaciones. Bueno, una película muy crítica con el sistema americano y tremendamente violenta, ya digo. Curiosamente, y a pesar del reparto, la película no significó nada en Estados Unidos. Volvió a gustar más en Europa estas cosas que pasan en Estados Unidos. Bueno, pero a continuación nos encontramos con la película que va a marcar la diferencia en la carrera de Arthur Penn. Warren Beatty, con el que había trabajado en Acosado, tiene entre manos un guión que le parece muy interesante sobre una pareja de forajidos de los años 30 que le parece perfecta para ser interpretada por él, y luego ya encontrará una partner femenina a la altura de las circunstancias. La película es Bonnie and Clyde, llama a su amigo Arthur Penn y le dice a ver si quiere dirigirla, y Arthur enseguida ve la posibilidad de hablar, como en El zurdo, de una pareja, en este caso una pareja allí de un personaje fuera de la ley, que es lanzada a esa espiral de violencia justamente por las condiciones sociales del mundo en el que vive. Los años 30, la Gran Depresión, la hambruna, la falta de trabajo, las circunstancias que acompañaron pues mil y un desmanes en aquella época. Nadie confiaba en la película, pero los tiempos están cambiando, estamos ya en el año 68, las productoras han ido abandonando el sistema de estudios anterior, se está creando el nuevo Hollywood, y esta película, junto con Easy Rider, que se rodará un poquito más tarde, y otras de la época, dará pie al nuevo Hollywood, que dará después consecuencias como el cine de Martin Scorsese, de Coppola y de toda la gente que nos sorprendió en los años 70. Bueno, pues Bonnie and Clyde es esa película fantástica que impacta en los espectadores, que la convierte todo en un éxito, y a partir de ahí las cosas van estupendamente para Arthur Penn. Bueno, estupendamente dentro de un orden, porque es verdad que él quiere hacer lo que le dé la gana y no se puede hacer en el mundo de Hollywood, aunque los tiempos hayan cambiado, lo que a uno le dé la gana. De hecho, hace una película basada en una canción de Arlo Guthrie, el hijo de Woody Guthrie. El restaurante de Alicia se titula, con Pete Seeger y demás, un poco un recuerdo a aquella generación de cantautores de la depresión y de los folkies de la época, que fue un absoluto fracaso y que también es conocida por muy poca gente. Estamos en el año 70 y ahí van las cosas en la dirección de, oh Dios mío, me estoy lanzando a otro abismo, ya veremos cómo salgo de aquí. Pero afortunadamente se cruza en su camino una película titulada Pequeño Gran Hombre. Pequeño Gran Hombre es un western revisionista, ya es el paso siguiente al western crepuscular. Las películas del oeste, ya lo había hecho el propio Penn con El zurdo, empiezan a revisar la historia de las propias películas del oeste y empiezan a contar la historia de manera muy diferente. Esta película, protagonizada por Dustin Hoffman, cuenta la historia de ese personaje que incorpora el actor, que empieza estando en una residencia de ancianos con 100 y pico años y le cuenta a un periodista lo que ha sido su vida. Y va recorriendo diferentes momentos de la historia de Estados Unidos, la muerte de Wilbur Hillcock, la batalla de Little Bill Horn, un montón de situaciones con un cambio notable en el análisis de las cosas. Yo creo que en ocasiones Arthur Penn tiende a pasarse. Por ejemplo, la batalla de Little Bill Horn, con la muerte del general Custer y el séptimo de caballería, es de un histrionismo excesivo, lo cual le hace perder verosimilitud. Si hubiera sido una escena un poco más contenida, todos hubiéramos entendido perfectamente lo que quería contar Arthur Penn y no hubiera caído en el ridículo que en algunos momentos cae la secuencia, y que hace perder cierta efectividad porque el público a veces dice, bueno, este se está pasando y tampoco quiero saber exactamente qué diablos es lo que quiere contarme teniendo en cuenta todo esto. Bueno, pues a partir de ahí la película, lo cierto es que tiene mucho éxito, y el bueno de Penn puede hacer cosas como, por ejemplo, participar en Vision of Fight, que es un trabajo de diferentes directores, desde John Schlesinger a Milos Forman y naturalmente a Arthur Penn, sobre las Olimpiadas de Múnich. Es un trabajo menor, pero bueno, ahí queda. Y a continuación hace otra de esas películas que es muy apreciada en Europa, La noche se mueve. De hecho, hay referencias al cine europeo en la película,
que es una película negra canónica que cuenta la historia de un detective que tiene que encontrar a una muchacha desaparecida, protagonizada por Jim Hackman, y que es verdaderamente ejemplar, en esta ocasión sí bastante contenida, con un guión muy férreo y muy bien montada. Es una película ejemplar que tampoco gusta en Estados Unidos. A continuación se mete ni más ni menos a hacer Missouri, de Missouri Banks en el título original, con su amigo Marlon Brando y con Jack Nicholson. Una pelea de egos verdaderamente monstruosa en un western que a mí particularmente me gusta mucho. Yo creo que soy la única persona a la que le ha gustado Missouri, porque es una película, entiendo que frustrada en gran medida, pero muy interesante, y ya digo, independientemente de la lucha de egos de los actores protagonistas, lo cierto es que los personajes son apasionantes y tiene un punto de lirismo que después se va a trasladar a otras películas del oeste que van a tener mucha repercusión durante un tiempo, a pesar de que el western ya prácticamente está desaparecido. Bueno, tendrá que pasar todavía bastante tiempo porque de fracaso en fracaso no se va a ninguna parte. Puede quedar muy bonito para la historia, pero lo cierto es que nadie está dispuesto a arriesgar dinero para ayudar a un perdedor a montar otra de esas películas que no va a funcionar. Y le cuesta bastante levantar una película como Georgia, que es una crónica generacional. Es la crónica de 4 amigos que se conocen en la infancia, que van creciendo, que van desarrollando sus sueños, unos lo consiguen, otros no. Es la típica película que hemos visto tantas veces, pero esta a mí me parece que tiene una profundización en los personajes, una visión implacable sobre lo que es la vida y ciertos momentos, pues digamos, de alivio de la tensión que están muy bien. A mí me parece una de las mejores películas de Arthur Penn, aunque entiendo que hay mucha gente que no ha disfrutado de ella. Pero ahí se acaba la historia prácticamente de Arthur Penn, porque sus siguientes películas ya van a ser bastante convencionales. Por ejemplo, Agente Doble en Berlín es una película de espionaje con Jim Hackman y Matt Dillon interpretando los principales papeles. La mujer de Hackman y madre de Dillon ha desaparecido y a partir de ahí se traza una historia bastante convencional dentro del espionaje. A continuación hace Muerte en el invierno, que es una película muy mala sobre mujer acorralada en una casa aislada en pleno invierno y asesino misterioso, a la que él verdaderamente no aporta nada. Dirige algunas películas menores, por alguna comedia que no va a ninguna parte, y a partir de ahí en ocasiones vuelve a la televisión para hacer algunas películas que tampoco son recordadas excesivamente. De hecho, él participa en aquella monstruosidad en el sentido de que había mucha gente implicada, de hacer cortos al estilo Lumière. La película se titulaba Lumière and Company y bueno, era un homenaje al cine mudo donde Penn con otros compañeros se ponen a hacer su participación y prácticamente ese es el final de su carrera. El final concreto de su carrera son Los juzgados de Center Street, que es una especie semidocumental de análisis de cómo iba la justicia en los años 90 y donde vuelve a encontrarse con ese gran amigo que fue Sidney Lumet, compañero de generación de la televisión, y que era un tío que se había pasado la vida haciendo películas de juzgados, desde la primera, aquella de 12 hombres sin piedad, hasta prácticamente la última. Esta es una de las últimas, aunque él todavía facturaría una obra maestra como es aquella de Antes que el diablo sepa que has muerto. Pero bueno, ahí se encuentran otra vez los dos amigos, hacen una serie de capítulos de la serie, se despide prácticamente nuestro héroe de filmar películas y después, en el año 2010, al día siguiente de cumplir 88 años, murió en Nueva York, un hombre que se empeñó en cambiar el cine, que lo consiguió solo parcialmente, que dejó unas cuantas obras muy representativas y algún título para la historia recordado por todos, como es sin duda alguna Bonnie and Clyde. Arthur Penn, otro héroe de la generación de la televisión.